En una habitación envuelta en sombras y misterio, un joven despertó abruptamente ante el agudo sonido de la alarma de su teléfono. Sus ojos parpadearon, su mente aún adormilada por el sueño, pero en cuanto se dio cuenta de su entorno, una profunda sensación de inquietud lo invadió. Toda la habitación estaba cubierta de inscripciones rojas ominosas, dispersas por las paredes y el techo en trazos frenéticos y irregulares. La confusión invadió su conciencia mientras se preguntaba quién podría haber grabado esas marcas en las paredes mientras él estaba inconsciente. Sin embargo, al observar, las escrituras rojas comenzaron poco a poco a desvanecerse, desapareciendo tan misteriosamente como habían aparecido. Una ola de incredulidad lo atravesó. Quizá había estado alucinando, pensó, especialmente después de haber acabado de despertar. La habitación aún parecía espeluznantemente real, casi tangible en sus detalles. Sin embargo, no lograba quitarse la sensación de que algo había ido muy mal. Su mirada buscó recorrer el espacio desconocido, hasta que se dio cuenta de que no era su habitación habitual. Era un lugar completamente extraño para él y, con cada segundo que pasaba, el sentido de extrañeza se profundizaba. Se levantó con cuidado, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Sus ojos comenzaron a escudriñar su entorno inmediato, lo que había comido antes, los 2 pañuelos arrugados descartados en el suelo, ya no estaban allí. Todo lo que alguna vez le fue familiar parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Los fragmentos de su memoria se sentían desconectados, como si pertenecieran a la vida de otra persona, no a la suya. La confusión se intensificó, y un temor creciente se deslizó en su mente. Empezaba a creer que estaba atrapado en un sueño, pero nada en la habitación, el silencio hueco y la inquietante quietud, parecía onírico. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras afloraban recuerdos fugaces de una vida que no era la suya, de alguien que se parecía exactamente a él, compartiendo un rostro y rasgos idénticos. La sensación de déjà vu era abrumadora. Ambos, como él percibía, habían sido huérfanos, pero sus vidas divergían radicalmente. Uno había dedicado años interminables a estudiar y finalmente ingresó en una universidad prestigiosa, con un destino brillante. El otro había abandonado la educación, quedando atrapado en la monotonía de un trabajo horrible, marcada por el arrepentimiento y la desesperación. Al levantar su mano temblorosa para examinarla, se preguntó, ¿estaba en un mundo completamente diferente? ¿Podrían esas palabras inquietantes, manchadas en lo que parecía sangre, grabadas en el techo, tener alguna conexión con el dueño original de este cuerpo? Los recuerdos de esa otra persona, si es que realmente existieron, no ofrecían respuestas. Allí, en ese espacio silencioso, permaneció, intentando desesperadamente armar el rompecabezas de su propia presencia. De repente, una voz lo sacó del opresivo silencio. Una voz femenina, suave pero autoritaria, le habló llamándolo esposo y anunció que el desayuno estaba listo. Instintivamente, se dio la vuelta. Ahí estaba una mujer, con una figura elegantemente curvada, sus ojos llenos de una determinación de acero, su mirada permaneciendo en sus muslos. La palabra esposo resonó en su mente, pero se encontraba desconcertado. ¿Era esa otra realidad? ¿Había él, la misma persona de siempre, contraído matrimonio a una edad tan temprana en este universo paralelo? Ella se sentó en la cama, haciendo un gesto para que se levantara. Su tono era insistente, casi seductor, mientras le instaba a levantarse antes de que fuera demasiado tarde. Su mente giraba con preguntas. El concepto de transmigración, la idea de que de alguna manera había pasado de una existencia a otra, empezaba a parecer menos absurda. Sin embargo, en su presencia, sentía una inexplicable mezcla de fascinación y temor. Sus mejillas se enrojecieron con una combinación de admiración e incertidumbre. Ella era tan hermosa, tan suave y al mismo tiempo tan extraña. Continuó llamándolo para el desayuno, con una voz suave pero persistente. Confuso sobre cómo referirse a ella, si pensaba en ella como bebé, esposa o cariño, decidió que sería más fácil centrarse en su nombre si tan solo lograba recordarlo. Intentó evocar recuerdos, aferrándose a algo familiar. Pero su mente seguía oscura y vacía, desprovista de nombres, experiencias, pasatiempos o cualquier indicio de su identidad. Miró hacia atrás,
dudando, con la mirada fija en ella. Le parecía extraño que ella permaneciera perfectamente quieta, de manera inquietante. Cuanto más la estudiaba, más percibía que algo estaba profundamente mal. De repente, una mosca se posó en su ojo, lo que le produjo aún más inquietud. Sus pensamientos se dieron vueltas en dudas. ¿Quién era ella exactamente? ¿Era real? ¿Sería quizás una manifestación de su subconsciente? Hizo una pausa. Pasó un segundo. Luego, en un instante de terror, ella habló, su voz repentinamente monstruosa, su boca distorsionándose en algo irreconocible. Su mirada nerviosa se ensanchó al verla abrir la boca de par en par, revelando unos dientes horribles, dentados y afilados. Un sudor frío le recorrió la frente mientras intentaba convencerse de que simplemente estaba abrumado, confundido por la situación. Tal vez estaba perdiendo el contacto con la realidad. Intentó racionalizar el caos. Su mente buscaba convencerlo de que solo estaba desorientado, que con el tiempo, la claridad regresaría. Pero entonces, ella se convirtió en una criatura enorme y grotesca, su forma transformándose en algo monstruoso y amenazante. Sus ojos brillaron con una luz siniestra al declarar que ahora podía ver su verdadera forma. El pánico lo atrapó y gritó de miedo, pero antes de poder escapar, se desarrolló una escena terrible. Ella derramó lágrimas, suplicando, antes de que un ataque violento lo consumiera. Su cuerpo se llenó de terror mientras ella, su supuesta esposa, se transformaba notablemente en una bestia depredadora, con la boca abierta para devorarlo vivo. Fue rodeado por la oscuridad, la mandíbula de la criatura cerrándose a su alrededor. Luego, todo se desvaneció en la nada. Volvió a despertar, ya fuera del sueño u otro estado, cubierto de sudor frío y con el corazón latiendo con furia. Miró hacia arriba, con la esperanza, con la desesperación, de que todo fuera solo una pesadilla. Sin embargo, su mirada cayó sobre las mismas palabras de color rojo sangre pintadas en el techo, que lo atormentaban con su presencia una vez más. Desvanecieron tan misteriosamente como antes, dejándolo con una angustiosa sensación de temor. Consideró si quizás había pistas escondidas en esas palabras. Su propia mano temblaba mientras la miraba, contemplando la posibilidad de que tuviera que fingir ceguera para ocultar su conciencia. Pero sabía, en el fondo, que esa mentira no duraría. No había forma de que pudiera ignorar la verdad. En los recuerdos del dueño original de este cuerpo, él había sido un hombre siempre solitario, viviendo sin ser visto y sin experimentar nada fuera de lo común. Esa realización significaba una cosa: por ahora, debía ocultar su conocimiento de su presencia. Una mano abrió suavemente la puerta y le habló en voz baja, informándole que el desayuno estaba listo. La mujer, con una sonrisa tranquila y seductora, se acercó a él mientras intentaba calmar sus nervios temblorosos. Se preguntaba cuánto tiempo podía mantener esa farsa, cuánto podía pretender ser indiferente. Eligió observar, aprender sobre su vida y el entorno en el que había sido arrojado, mientras luchaba contra el terror de que ella pudiera detectar su conciencia. Ella puso un conjunto de miniaturas de bolas de dragón sobre la mesa, un juego de fortuna y misterio, y preguntó si estaba despierto. Su cuerpo respondió con sudor frío, y se dio cuenta de que estaba paralizado, incapaz de moverse o apartar la vista, por miedo a que ella se diera cuenta de que era consciente de su verdadera naturaleza. Su mirada permaneció en él mientras se acercaba, con intenciones evidentes pero silenciosas. Él permaneció quieto, tratando de ocultar su pánico. Su presencia era amenazante, sus ojos penetrando en su alma. Los cambios súbitos en su expresión, su sonrisa desapareciendo en algo más siniestro, confirmaron sus temores. Ella se inclinó, con el rostro cerca del suyo, como esperando que él se rompiera. Sin embargo, él mantuvo la compostura, sabiendo que cualquier reacción podría significar el desastre. Luego, sin aviso, su lengua salió rápidamente, un gesto antinatural, tocando su rostro. La sensación fue horrible, haciendo que le recorrieran escalofríos por la espalda. Instintivamente se estremeció, pero no se atrevió a moverse más. Su mirada se intensificó, y lo vio, su boca se abría, revelando una terrible y monstruosa mandíbula. Un abismo en el que temía sería devorado por completo. Intentó luchar,
golpearla, escapar, pero ella fue rápida. Esquivó su ataque con facilidad, su figura cambiando en una parodia de inocencia y amenaza. En un acto final y desesperado, mordió su brazo, esperando que ello le comprara un momento. Pero fue inútil. Su fuerza era abrumadora y fue arrastrado a una pesadilla de dolor y oscuridad. Lo último que vio fue su cara transformada, devorándolo mientras volvía a caer en la inconsciencia. Cuando volvió a despertar, era el mismo ciclo, sudor frío, corazón acelerado, prisionero en un laberinto de terror y confusión. La voz de la mujer resonó una vez más, anunciando el desayuno, mientras se acercaba a él con una sonrisa depredadora. Cada vez que era revivida, el miedo persistía, arraigado en la terrible conciencia de que ella podía verla, podía ver a través de su fachada, y que ella lo consumiría, cuerpo y alma. Recordaba, con una claridad cada vez mayor, que todos sus intentos de pensamiento racional eran inútiles. Cada resucitación lo dejaba más agotado, más desesperado. Intentaba encontrar una salida, pero no había escape posible. La habitación permanecía sellada en su pesadilla, y su presencia, una amenaza constante. Sabía que no podía enfrentarse a ella directamente, su instinto era ocultarse, fingir. Pero con cada ciclo, su comprensión de su situación se profundizaba, y el temor por lo inevitable solo crecía. Debía seguir el juego, fingir aceptación, para sobrevivir a otro amanecer en esta existencia aterradora y surrealista. Mientras ella se preparaba para entregar la próxima comida, se preguntaba cuántas veces más sería renacido en esta pesadilla antes de encontrar una salida, o ser completamente engullido por la oscuridad que acechaba dentro de este mundo extraño y terrible. En lo más profundo de su mente, ella percibía que su talento excepcional era su mayor fortaleza, un don que podía aprovechar al máximo. Creía que su brillantez podía desbloquear oportunidades incomparables, transformando su vida y el mundo que la rodeaba. Sin embargo, a pesar de su confianza y ambición, su camino resultó estar lleno de obstáculos imprevistos que finalmente la llevaron por un sendero de lucha constante. Quería tener control sobre su destino, aprovechar cada momento con determinación inquebrantable. Pero la vida tenía otros planes. En lugar de los triunfos que imaginaba, se encontraba enfrentando continuamente la decepción. Por más que insistía, parecía incapaz de escapar a las sombras del fracaso. Su hambre de éxito la motivaba a seguir intentando, implacable en su búsqueda, pero cada intento terminaba en vacío. Su boca, que una vez anhelaba saborear victorias, permanecía seca e insatisfecha, sus aspiraciones escapándose entre los dedos como granos de arena. Una y otra vez, soportaba reveses, marcando una serie de eventos desafortunados que parecían muertes. 13 veces descendió en las tinieblas, cada vez resucitada con un extraño vestigio de su antiguo yo, un fragmento de memoria impregnado con la esencia de su vida anterior. Con cada renacimiento, empezaba a reconstruir los contornos de este mundo desconocido, observando lo radicalmente diferente que era de su propio mundo. Era un reino nacido de historias absurdas, realidades retorcidas, donde la línea entre lo extraordinario y lo aterrador se difuminaba. En su 18ª resurrección, un pensamiento inquietante se filtró en su mente. Se preguntaba sobre el propósito de sus resurrecciones recurrentes. ¿Por qué seguía regresando? ¿Quién había escrito esas palabras, mensajes teñidos de escarlata que marcaban su existencia, y por qué desaparecían en cuanto ella trataba de comprenderlas? Estas preguntas la atormentaban. Las palabras parecían esconder secretos, crípticos y escritos con sangre, que desaparecían antes de que pudiera entender su significado. Una vez más, sus ojos se abrieron de par en par, revelando su entorno. El acto familiar de despertar, pero nada en su situación parecía normal. Su mente permanecía confusa y desconfiada. Podía sentir que estaba atrapada en un ciclo, en una red tejida por manos invisibles. Era consciente de que no conocía realmente su propia identidad. Pero tenía una certeza, su esposa estaba profundamente involucrada en su tormento. La mujer no era más que un monstruo, una criatura cuya verdadera naturaleza se escondía bajo una apariencia de normalidad. Torturada por esta realización, se encontró repitiendo una y otra vez que su esposa debería morir, un acto impulsado por un desesperado deseo de ser libre, creyendo que ella merecía vivir más que su verdugo.
Su mente vagaba de un lado a otro, llena de furia y anhelo de venganza. Mientras tanto, su esposa entraba en escena, llamándola afectuosamente al entrar a la cocina para preparar el desayuno. Ella permanecía allí, sabiendo muy bien que esa rutina estaba falseada, pero cumplía con su papel con disciplina. Su esposa le hacía una oferta, carne caliente y húmeda, una invitación para empezar el día. Él se acercó deliberadamente, expectante pero cauteloso, y sin embargo, como solía ocurrir, decidió ignorar su propuesta, pasando sin contacto físico. Ella, de pie en la puerta, le preguntó si quería comenzar la mañana con un poco de carne cálida y suculenta. Él se acercó más, con la intención de comer lo que ella afirmaba estar listo, pero percibió su engaño. Sus palabras lo confundieron, porque el desayuno era solo una simulación. Ella actuaba como si todo estuviera preparado, aunque él sabía que era falso. Tomó una pequeña merienda, un bocado improvisado al que podía morder, sabiendo muy bien que salir de los límites de la habitación era la única forma de descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Cuando mordió el bocado, vio cómo ella desaparecía en el suelo, una transformación surrealista que le hizo cuestionar los límites de la realidad. Llegó a la puerta, preparado para escapar de esta pesadilla, consciente de que su única oportunidad de liberación era abandonar ese espacio y enfrentarse al caos exterior. Su mano encontró la perilla, fría e inflexible, mientras ella seguía visible en el reflejo, una presencia ominosa acechando tras la puerta. Ella exigió saber dónde iba y por qué se negaba a quedarse con ella. Pero en lugar de responder, simplemente abrió la puerta y salió, susurrándose a sí mismo que nadie podía matarlo 18 veces y salir impune, ya no. Estaba decidido a buscar venganza de una vez por todas. Encontrar una manera de eliminarla, se prometió, sería su objetivo. La meta sería regresar y acabar con su reinado de terror. Sin embargo, al volver a abrir la puerta del apartamento, una visión extraña capturó su atención. El cielo estaba pintado en tonalidades inquietantes de rojo, y un conjunto de criaturas distorsionadas llenaba el mundo exterior. Sombras de humanos se escondían detrás de los edificios, sus figuras extrañamente vagas. Un ojo ominoso lo observaba desde lejos, mientras un conejote gigante vestido con una capa flotante trotaba por allí. Una mezcla de miedo y fascinación se apoderó de él, y comenzó a reír, una risa maniática, casi psicopática, encontrando el mundo a su alrededor extrañamente cautivador. De repente, una sensación extraña lo invadió, y vomitó en la acera. Justo en ese momento, apareció una chica de la nada, preguntando si estaba bien. Ella lo miró con curiosidad inocente, buscando entender si estaba mal. Él respondió con calma, diciendo que estaba bien y que podía llamarse hermano mayor. Al acariciarle la cabeza, cruzó por su mente un pensamiento fugaz, que adorable era, y cuánto deseaba poder tener una hija como ella. Pero su rostro se torció en un instante, transformándose en un demonio monstruoso con una enorme espada. Su forma creció y se volvió aterradora e incomprensible. Quedó sin palabras, de pie, congelado del terror. Pero pronto, estalló en una risa incontrolable, un sonido salvaje y despreocupado. Disfrutaba del caos, proclamando que este mundo le fascinaba, totalmente cautivado por su rareza. Admitió que le gustaba su nuevo aspecto monstruoso porque le facilitaba matarla sin remordimientos. La idea de acabar con todas esas criaturas extrañas, esos raros, sin arrepentimiento, le alegraba. Sentía una especie de liberación en su oscuridad. Pero esa victoria era una ilusión. Una vez más, fue desgarrado, su cuerpo se convirtió en fragmentos, la pérdida y el dolor lo abrumaron. La conciencia se desvaneció, y se encontró despertando en la cama, con su esposa a su lado, sosteniendo globos. Ella le preguntó suavemente si estaba bien. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando cálidamente la habitación. Reflexionó sobre lo agotador que era desayunar 20 veces en un solo día, un ciclo infinito de rutina y futilidad. Poco después, estaba sentado en un banco en el parque, la tranquilidad le brindaba un momento de paz en medio de la locura. Nuevamente, una niña se acercó, con su rostro inocente lleno de preocupación. Preguntó dónde estaba su madre y si él podía llevarla a casa.
Él se quedó allí, contemplando la locura de ese lugar, las surrealidades y los comportamientos inexplicables que lo rodeaban. Este mundo era un lugar de caos, lleno de criaturas e individuos que mostraban comportamientos irracionales, a menudo agresivos, pero ninguna de sus acciones le afectaba realmente. Observó a uno de esos hombres, completamente irracional y hostil, sin embargo, impotente. Otros parecían iguales a los humanos, pero se comportaban de manera extraña, se acercaban a él, con expresiones ansiosas, solo para retirarse ante la menor reacción. Era como si buscaran una conexión, pero estuvieran atados por alguna fuerza invisible. Incluso los humanos de aspecto normal permanecían ocultos, no vistos por la mayoría, pero se aferraban a su vulnerabilidad, quizás impulsados por el deseo de fusionarse con el mundo o de comprenderlo. Más tarde, sostuvo su teléfono, recibiendo un pago trivial, menor a un centavo, en este universo extraño. Era apenas suficiente para sobrevivir, pero era un comienzo. Necesitaba más recursos para comprender los secretos de este lugar, para descubrir la verdad detrás de sus distorsiones. Formaba parte de un grupo de trabajo, donde un joven llamado Buda le llamó, era conocido como Hisufanu, un vendedor de propiedades de una empresa que parecía familiar, pero fundamentalmente rota. Su sensación de frustración crecía al darse cuenta de que no había recibido su comisión por una venta reciente. Decidido, envió un mensaje para resolver el asunto y se subió a su bicicleta para investigar. Al llegar al lugar designado, quedó maravillado, el edificio que buscaba había sido reemplazado por un hospital en ruinas, abandonado y ominoso. Un sudor frío le perlaba la frente mientras se preguntaba si esa era la oficina de ventas en la que supuestamente debía estar. De pie en la puerta, dudó, cuestionándose si realmente era ese el lugar donde se realizaban las transacciones. Su teléfono sonó, una voz desconocida le preguntó si ya iba en camino y si todos estaban en la oficina. Respondió con cautela, confirmando su presencia y mencionando que el hijo del propietario había intentado contactarlo varias veces sin éxito. Se tranquilizó a sí mismo diciendo que subiría y vería por sí mismo. La atmósfera del edificio se veía indudablemente afectada por alguna realidad perturbadora. Sin embargo, las voces en la llamada no parecían agitados ni anormales, lo que le causó aún más desconcierto. Intrigado, avanzó por un pasillo y de repente chocó con algo blando. Se preguntó qué podría ser, algo suave, esquivo, que lo tocó fugazmente. Extendió la mano, con curiosidad de descubrir los límites de su entorno. Lo que encontró no fueron objetos tangibles, sino dos orbes mágicos, esferas brillantes capaces de prever un futuro prometedor. Una sonrisa astuta y traviesa se dibujó en su rostro mientras sentía que una extraña calidez crecía en su interior. De repente, una bofetada le pegó en la mejilla, sacándolo de su trance. Apareció una chica gritando, acusándolo de algo que no podía entender. Levantó la vista, llamando por el nombre de la institución, Bailu, antes de que todo se difuminara y volviera a cambiar. En ese momento, el entorno volvió a ser el hospital abandonado. Estiró la mano hacia una pared cercana, intentando agarrar los frágiles hilos de la realidad, sin estar seguro de qué le esperaba después. En un reino más allá de la percepción común, donde las fronteras de la realidad se difuminan y distorsionan, una figura se encontró inexplicablemente inmersa en un paisaje extraño y inquietante. Su mano, extendida y temblorosa, rozó una masa que parecía sólida pero eludía la interacción tangible. Era como si la criatura estuviera hecha de un material que desafía las leyes físicas, requiriendo condiciones específicas para manifestarse o sentirse. De nuevo intentó pasar la mano a través de la aparición. Esta vez, observó que desaparecía al contacto, deslizando como si fuera solo vapor o una ilusión. Una ola de mareo lo invadió, y el entorno a su alrededor cambió. Se encontró en un pasillo desolado, abandonado y silencioso, que se extendía hasta la oscuridad con parches de luz tenue y parpadeante. Inspeccionó varias habitaciones, todas completamente vacías, con puertas entreabiertas o cerradas, pero carentes de toda vida. Un aroma peculiar y punzante llamó su atención, un inconfundible rastro de sangre permanecía en el aire cerca de una puerta. Con cautela, intentó una vez más atravesar la barrera, pero la entidad resistió, empujándolo de regreso al pasillo.
Impulsado por la curiosidad y una profunda sensación de inquietud, finalmente entró en una habitación que parecía ser un refugio para un alma sufriente, una niña enroscada en el suelo, con lágrimas que recorrían su rostro mientras sollozaba silenciosamente. Continuó observando, su figura frágil temblando de tristeza. De repente, ella sintió su presencia y comenzó a levantarse. Sus ojos, grandes y suplicantes, se volvieron hacia él en reconocimiento. «Hermano», susurró suavemente, con voz temblorosa por la vulnerabilidad. Pero él, resistente y desapegado, la ignoró, atravesando las paredes y dejándola atrás. Su llanto resonó débilmente mientras él avanzaba. Al entrar en el siguiente espacio, una nueva figura se materializó, una criatura, grotesca e inquietante, bloqueando su camino. Sin embargo, extrañamente, continuó caminando a pesar de la amenaza aparente. La bestia parecía confundida por momentos, como si no estuviera segura de su propósito. El entorno seguía volviéndose cada vez más extraño, docenas de formas y objetos extraños llenaban cada rincón, cada uno más desconcertante que el anterior. Algunas habitaciones estaban abiertas de manera que sugerían una ruta de escape, susurros de libertad prometiendo, pero inaccesible. Todo el tiempo, el hombre se sentía cada vez más desconectado, sus reacciones amortiguadas, quizás gracias a las acciones de su esposa. Ella había, en momentos inexplicables, matado metafóricamente, terminando su vida en gráfico simbolismo 18 veces, y sin embargo, él soportaba, imperturbable. De repente, en el suelo frente a él, notó papeles esparcidos por todas partes. Sus palabras hablaban del experimento número 128, un registro de una transformación, un proceso que desgarraba el tejido de su realidad aparentemente física. Se agachó para levantarlos, reflexionando si aquellos que habían pasado por tales cambios seguían siendo realmente humanos. Pero antes de profundizar en las páginas, se dio cuenta de que no podía voltearlas, las palabras parecían pertenecer a otro mundo completamente. Sin advertencia, algo atravesó su cuerpo, despertándolo de golpe. Era un rizo de cabello, la larga y oscura hebra de una criatura monstruosa colgando del techo. Ella descendió con gracia, su rostro emergiendo en la vista, y preguntó con precisión por qué estaba allí. Buscaba respuestas, quizás ansiando descubrir los secretos de la vida misma. Él la ignoró, prefiriendo contemplar su siguiente movimiento. Sus pensamientos se dirigieron hacia el núcleo del edificio, la oficina del director. La estructura había sido en su momento un hospital psiquiátrico, pero para él se sentía más como un laberinto de recuerdos y verdades olvidadas. Era el mismo edificio donde el anterior dueño, tal vez un hombre de negocios, había operado lo que ahora era un relicario de desesperación. Las antiguas salas de personal y las oficinas administrativas habían sido abandonadas hace mucho tiempo. Decidió subir las escaleras con la esperanza de encontrar algo oculto en las sombras de los pisos superiores. Mientras avanzaba por el pasillo, de repente resonó una voz que lo llamaba por su nombre, hermano Siu. Sobresaltado, se volvió y encontró a un joven rellenito gritándole, furioso y desconcertado. ¿Cómo te atreves a venir aquí a trabajar? Ya te han despedido, gritó el chico. Sin dudar, el protagonista pasó junto a él, ignorándolo a él y a los otros que se quedaban cerca, convencido de que en ese piso ya no había más secretos ni amenazas. El chico con gafas parecía confundido, y el superior del hombre, una figura de autoridad, comenzó a reprenderlo, cuestionando por qué había subido al segundo piso. La oficina del director, que se suponía estaba vacía, parecía estar vacía, pero allí estaba él, acercándose con paso firme a la puerta. Su mano flotaba sobre el pomo, el leve sonido de otros protestando detrás de él, instándolo a detenerse. Pero ya había tomado la decisión de entrar. Dentro, la habitación estaba tensa, llena de una sensación palpable de mal presagio. Alguien gritó para que se detuviera, pero él ignoró la advertencia, abrió de golpe la puerta y entró. La escena que vio era grotesca, un miembro extendido ante él, un cuerpo medio deformado, triturado y embadurnado más allá del reconocimiento. Vio el torso de la figura mutilada, los detalles macabros de un colega siendo desgarrado a la fuerza, dejando solo fragmentos atrás. Entre los espectadores surgieron preguntas, ¿quién era esa figura?
¿Qué hacía allí en medio del caos? Sin advertencia, tomó un brazo cercano, lo estiró con fuerza, mientras una mujer detrás de él exigía que la soltara. «Déjame ir», suplicó ella, luchando contra su agarre. Él respondió con frialdad, sin darle importancia a sus preocupaciones, y la arrojó a un lado, proclamando que ella era demasiado ruidosa y perturbadora. Ella cayó al suelo, y un niño intentó ayudarla, paralizado por el miedo y la impotencia. Mientras tanto, su mirada se posó en una hoja de papel que descansaba sobre un escritorio. El mensaje inscrito allí confirmaba que secretos estaban escondidos en esa institución. Hablaba de una habitación específica, 5200, donde la verdad esperaba a los valientes o a los temerarios. Se preguntó si la nota era para él y sintió una atracción inexplicable para descubrir más. ¿Por qué sabrían que él vendría? Mientras se acercaba a la habitación señalada, la atmósfera cambió drásticamente. La lámpara del techo explotó en una lluvia de chispas, sumiendo el pasillo en la oscuridad. El chico con gafas seguía de cerca, los nervios al borde del colapso. Los demás, temblando, vacilaban, sin estar seguros si la luz de sus teléfonos era suficiente o si debían abandonar la búsqueda por completo. De repente, la escena se transformó. El ambiente estéril y opresivo del hospital desapareció, dando paso a una vieja fábrica abandonada, un eco de una vida pasada. Un silencio inquietante y opresivo llenó el espacio, roto solo por sus susurros temerosos. Algunos de los empleados permanecían, con rostros marcados por la preocupación por sus tareas inconclusas y el temor persistente por haber fallado en cumplir el servicio prometido. Un vigilante, al percibir la extraña atmósfera, se acercó con cautela y encendió una linterna. Su débil haz proyectaba largas sombras espectrales en las paredes en ruinas. Una joven se agachó para coger su teléfono, intentando encender su pequeña linterna, pero lamentó que fuera demasiado débil para iluminar mucho. Él encendió su propio dispositivo, cuestionando al niño con gafas sobre su tenue luz, pero en ese momento, se iluminó un Ariel Sashen. Ya no estaban en el hospital psiquiátrico. Ahora se encontraban dentro de un edificio corporativo arcaico, hace mucho abandonado y olvidado por el paso del tiempo. El joven, con una expresión de sonrisa traviesa en el rostro, exigió el teléfono del niño rellenito, solo para descubrir que no había señal. Le aseguró que, dada su condición, tenía acceso a recursos más allá de su comprensión, poder y conocimiento que trascendían los límites normales. Todas las pistas apuntaban a una verdad extraordinaria, habían entrado en una dimensión alternativa y extraña. Lo que antes era una realidad normal y próspera se había convertido en un paisaje fracturado y surrealista, plagado de anomalías y distorsiones. El personal restante, aún visiblemente nervioso, mostraba preocupación por si podrían cumplir con sus responsabilidades en este inquietante nuevo mundo. Uno de los guardias, alarmado, preguntó si todo estaba bien y decidió investigar más a fondo. Mientras tanto, una joven se inclinó para recoger su teléfono y encendió su débil linterna. Comentó lo inútil que era la iluminación, lo que llevó al protagonista a activar su propio dispositivo y preguntar al chico con gafas por qué su luz era tan tenue. El grupo, todavía atónito, se preguntaba en voz alta sobre el extraño suceso, como de alguna manera se habían hallado en lo que parecía una versión fracturada y embrujada de su realidad. En ese instante, el chico con gafas perdió la compostura, elevando la voz para exigir silencio. El pánico que lo dominaba era genuino, insistió en que todos permanecieran calmados. Debemos mantener la calma, dijo con fuerza. Es la única forma en que podemos sobrevivir. El tenso silencio en el grupo se profundizó mientras todos lo miraban, inciertos de si su arrebato era una muestra de fortaleza o una crisis inminente. Él explicó, en términos sencillos, que habían entrado en un mundo lleno de fantasmas, un reino de sombras y ecos, una dimensión alternativa donde habitaban seres de pura energía y malevolencia. Este mundo no tenía reglas, o más bien, sus reglas solo eran conocidas por quienes sobrevivieron lo suficiente para entenderlas. Advirtió que, si violaban incluso la menor de sus leyes, correrían el riesgo de ser eliminados o de quedar atrapados allí para siempre. El chico con rostro jovial y rellenito, con una evidente temblores, preguntó cuál debería ser su siguiente movimiento. Su voz temblaba de miedo al hacer la pregunta.
El protagonista, a pesar de sudar profusamente, respondió que la prioridad inmediata era encontrar una salida, un modo de escapar antes de que se agotara su tiempo, antes de que la dimensión los reclamara a todos. De repente, un sonido ominoso resonó detrás de él, algo débil pero familiar. Reconociendo el sonido, instintivamente advirtió a sus compañeros que se acercaba un espíritu. El grupo desestimó sus advertencias, sugiriendo que era solo su imaginación o pánico. Pero mientras discutían, las cosas se volvieron rápidamente más peligrosas. De la nada, el cabello de una chica fue agarrado violentamente, arrastrado por manos invisibles, y ella gritó de terror. Los demás observaban horrorizados cómo su grito se cortaba de repente, con la presa aferrándose con intensidad. El hombre vio cómo todos entraban en pánico y volvió a gritar por la calma, insistiendo en que permanecieran juntos. El chico con gafas gritó, con la voz temblando, «Oli, ella se ha ido». La escena era caótica, con movimientos y sombras girando en la oscuridad. En ese momento, los demás se dieron cuenta de que su entorno había cambiado a un paisaje de pesadilla, donde reinaban el miedo, la violencia y la incertidumbre. Estaban atrapados en un lugar donde las leyes habituales de la física y la vida ya no aplicaban, y la supervivencia dependía únicamente de su capacidad para mantenerse calmados, observadores y cautelosos mientras navegaban por lo desconocido aterrador. En un reino envuelto en tinieblas y sombras, un momento de peligro surgió de repente entre un grupo de amigos atrapados en un laberinto ominoso. Una joven, cuya presencia parecía estar atada a la atmósfera siniestra, se encontró de pie justo al lado de uno de sus compañeros. Su movimiento repentino, casi instintivo, señalaba su intento de alejarse de las amenazas invisibles que acechaban cerca. Franticamente, empezó a marcar el número de su amigo, con la esperanza de encontrar alguna forma de consuelo o consejo en medio del caos. En medio de esta situación tensa, una figura llamada Yutan se volvió hacia el protagonista y, con una voz temblorosa de urgencia, preguntó si había visto alguna aparición, algún destello de forma espectral. La culpa ensombreció su respuesta, pues no había sido testigo de la fugaz aparición de la figura fantasmal. La chica había desaparecido sin aviso, como si la hubiera tragado la misma noche. Para los demás, el aire estaba cargado de dudas, sospechas que se infiltraban en sus mentes acerca de la verdadera naturaleza de su adversario invisible. Algunos susurraban que la entidad podía ser una manifestación del reino espiritual, una fuerza impredecible que actuaba bajo sus propios caprichos. Yutang, uno de los más perceptivos del grupo, observó que la chica, a pesar de su desaparición repentina, parecía no tener miedo. Su curiosidad se aprofundó. Quizás era una maestra en manipulación espiritual, una persona rara capaz de influir en los espíritus, o tal vez simplemente era temeraria por ignorancia. La pregunta quedó en el aire, ¿cuál era su verdadero papel? ¿Era solo una víctima inocente o algo más poderoso? El protagonista se tomó un momento para aclarar que era un maestro espiritual, un individuo capaz de aprovechar y controlar su energía espiritual interior. Tal maestría no era una habilidad común. Requería disciplina, conciencia y una conexión íntima con energías invisibles. En este entorno traicionero, el dominio sobre las fuerzas espirituales podría ser la clave para sobrevivir. Fan Xiu, otro miembro del grupo, planteó una pregunta que reflejaba una curiosidad arraigada tanto en el miedo como en la esperanza. Al ver el potencial de este conocimiento, se preguntó si convertirse en un maestro espiritual era una habilidad que podía aprenderse dentro del extraño reino en el que se encontraban. De ser así, estaba ansioso por descubrir cómo se podía lograr tal dominio, creyendo que entender esto podría ser su pase para salir del peligro. La actitud de Fan Xiu se caracterizaba por una confianza casi inusual, una calma que despertaba sospechas. Su tranquilidad sugería que podría tener pistas vitales o incluso ser una figura crucial en su escape. Los demás lo observaban con atención mientras él explicaba que para salir de este dominio fantasmal, necesitarían reunir el poder de los espíritus, o más precisamente, su esencia. Pero hacerlo no era sencillo, requería cumplir dos condiciones fundamentales simultáneamente. Primero, tendrían que confrontar sus miedos más profundos, en un momento que imitara un trauma tan intenso que difuminara la línea entre la vida y la muerte.
Esta prueba emocional estaba diseñada para quebrar su determinación, forzándolos a enfrentarse a sus secretos y temores más oscuros. En segundo lugar, debían establecer contacto con un fantasma, permitiendo que su energía espectral permease su alma, dándoles la capacidad de aprovechar su fuerza. Sin embargo, Fan Xiu advirtió que este era un proceso peligroso, el poder fantasmagórico era tan teñido como una prenda ensangrentada. Aunque podía esconderse debajo de la superficie, también dejaba una marca, una mancha que podía corromper el alma si no se era cauteloso. Esta revelación hizo que Fan Xiu, uno de los miembros más jóvenes del grupo, reflexionara profundamente. Era consciente de que tras experimentar varias muertes, habían aprendido a evitar el contacto con fantasmas por autopreservación. Consideraba cada aparición intangible y cada ilusión como meros espejismos, evitando involucrarse para no poner en peligro su propia vida. Para él, los fantasmas solo representaban una amenaza cuando cruzaban al reino físico. Una vez en el mundo material, podían matar sin ser vistos, killers invisibles acechando en las sombras. ¿Podrían entonces establecer un vínculo con tales espíritus? Y si era así, ¿tendrían los medios para erradicar estos fantasmas mortales de una vez por todas? Mientras meditaba sobre esto, Fan Xiu se preguntó si interrumpir con los espíritus era intrínsecamente peligroso o quizás su única oportunidad de eliminar la amenaza. Al pensar en ello, sus pensamientos se dirigieron a su esposa, a su ser querido a quien creía perdida para siempre. Impulsado por el deseo de dominar esas fuerzas espirituales, contemplaba convertirse en un maestro él mismo, para confrontar y acabar con la amenaza fantasmagórica que acechaba su entorno y, quizás, rescatarla. El deseo de venganza o salvación ardía intensamente en su interior. De repente, la presencia de otro individuo desapareció en un parpadeo, desatando el caos entre los amigos restantes. Tang, abrumado por el miedo, empezó a gritar frenéticamente a todos para que se callaran o correrían el riesgo de atraer a más espíritus, una súplica desesperada por silencio ante la inminente perdición. Mientras tanto, Fafa se acercó con cautela al campamento, con una expresión llena de aprensión. Preguntó cuál sería su próximo movimiento, temblando visiblemente ante la idea de desaparecer en lo desconocido. Fan Xiu, percibiendo la gravedad del momento, respondió que disponían de un tiempo limitado, exactamente 3 minutos para los hombres y 2 para las mujeres, para actuar antes de que otro miembro desapareciera en el abismo. La cuenta regresiva, vaga pero mortal, se confirmó cuando su figura protectora desapareció exactamente después de 3 minutos, seguida 2 minutos después por otra. Esto indicaba claramente que los espíritus consumían a sus víctimas en un periodo preciso, 2 minutos para las mujeres y 3 para los hombres, según los apetitos fantasmales. El tiempo se agotaba rápidamente. Uno de los amigos empezó a irse, quizás intentando escapar de lo inevitable o enfrentando la desesperación. Cuando le preguntaron a dónde se dirigía, simplemente dijo que buscaba una salida, quizás incluso dispuesto a sacrificarse para ganar más tiempo a los demás. Fan Xiu, siempre pragmático, instó al grupo a comenzar a buscar una solución, advirtiendo que si no actuaban con rapidez, todos perecerían atrapados en este espacio malévolo. Tao, otro miembro, de repente señaló y ordenó a todos que permanecieran en sus lugares. Insistió en que nadie intentara irse, asegurando con certeza que nadie escaparía vivo de ese lugar si se movían. Su voz era firme, incluso sombría, una expresión de la desesperanza que nublaba su situación. Sin embargo, el protagonista desechó la autoridad de Tao, confiado en que su número, 8 personas, sería reducido a ninguna en menos de 20 minutos, a menos que encontraran una forma de romper el ciclo. Fan Xiu miró por encima del hombro con ojos agudos, advirtiendo que cualquiera que intentara interferir o escapar sería enfrentado con consecuencias fatales. Su precaución se basaba en el entendimiento de que aventurarse en los pasillos ahora era peligroso, los fantasmas merodeaban en las sombras, acechando y esperando. Los pasillos oscuros eran una escena de horror invisible, y cualquier paso fuera del camino seguro podría resultar mortal. Mientras tanto, sus habilidades de observación se volvieron cruciales. Se dieron cuenta de que estaban de regreso en el hospital, un reconocimiento inquietante les cayó encima. El entorno ahora mostraba signos de su anterior escenario. Los pasillos estaban manchados de sangre,
los suelos teñidos y resbaladizos con un líquido siniestro. Notaron los uniformes desechados a lo largo del pasillo, la misma vestimenta que habían visto antes, ahora empapada en una sustancia oscura y seca. Fan Su dedujo que las entidades espectrales tenían un patrón, el tiempo que tardaban en consumir a sus víctimas estaba directamente relacionado con el género de la víctima. Las mujeres, explicó, tomaban exactamente 2 minutos para ser devoradas, mientras que los hombres requerían 3. El momento, se razonaba, no era arbitrario sino que estaba relacionado con los hábitos alimenticios de los fantasmas. Esta idea sugería que aún tenían algunos momentos fugitivos, una ventana de oportunidad, pero que se estaba cerrando rápidamente. Al mirar alrededor, el grupo vio signos de una matanza en curso. Trazos de sangre en las paredes y prendas desgarradas indicaban violencia y lucha. La presencia de implementos afilados, pequeñas hojas y herramientas semejantes a bisturís, sugería que las entidades eran altamente hábiles, quizás practicando para sus actos grotescos. El hecho de que solo se encontrara un utensilio de ese tipo indicaba que estos fantasmas no eran meros restos de los difuntos, sino entidades con intención y dominio. Arriba, algo antinatural llamó su atención. Desde el techo, apareció una sombra o un movimiento, la única figura que parecía moverse libremente en este caos. Era el fantasma del médico, una aparición inquietante del mismo profesional médico que habían encontrado antes, ahora suspendido sobre ellos. Su forma espectral flotaba ominosamente, mirando hacia abajo con una inteligencia perturbadora. Escucharon atentamente cualquier sonido antinatural que proviniera de su dirección, los leves arrastre o susurros que podrían revelar su próximo movimiento. Al mirar hacia arriba, vieron al grupo de sus compañeros de los momentos anteriores, ahora apareciendo como figuras desesperadas que se acercaban. Sus rostros estaban grabados con preocupación y urgencia, buscando respuestas, tratando de encontrar una salida. El grupo vaciló, sintiendo el peso de sus miedos combinados. La joven de rostro redondo preguntó si habían encontrado algo útil en su descenso. La respuesta fue recibida con gritos desgarradores y lamentos de alarma, informaron de una presencia abrumadora de sangre, las paredes empapadas en carmesí, evidencia de la carnicería que se estaba desarrollando. Todos reconocieron la ropa ensangrentada como perteneciente a sus antiguos aliados, asesinados por fuerzas invisibles. Jan, temblando de miedo, preguntó si todo había sido consumido, si alguien había sobrevivido al asalto. La preocupación se intensificó cuando quedó claro que los espíritus, los fantasmas, habían devorado por completo a sus víctimas. Parecía que los depredadores espectrales vagaban libres, cazando implacablemente por estos cursed pasillos. Atorados por el horror creciente, la determinación del grupo fue puesta a prueba nuevamente. Fei, la más vulnerable entre ellos, suplicó poder escapar, su voz temblando de terror y desesperación. Estaba claro que debían huir de inmediato, pero la pregunta seguía en pie, ¿a dónde podían correr? Los fantasmas eran demasiado numerosos y poderosos para enfrentarlos directamente. Fan Su, calmado y decidido, se negó a rendirse ante la desesperación. Sin embargo, sabía que no podían quedarse mucho tiempo. Necesitaban un plan, una forma de cambiar el curso de los acontecimientos, algo que les permitiera sobrevivir. Al asentarse la realidad de que su tiempo podía estar agotándose, la presencia fantasmal sobre ellos se acercaba más, sombras ominosas descendiendo desde el techo. De repente, en medio de sus discusiones y temores, descendió una figura con cabello fluido, haciendo un lento y escalofriante acercamiento. El doctor espectral, su perseguidor perpetuo, se acercó más. Su mirada era fría, calculadora. El grupo, dándose cuenta de la amenaza inmediata, empezó a correr, tratando desesperadamente de escapar del alcance de la aterradora aparición. Gritaron al monstruo que se alejara, que los dejara en paz, pero sus palabras no llegaron a oídos receptivos. En el caos, una joven asustada, Fei, fue atrapada por la criatura. La arrancaron de las manos de sus amigos, sus gritos resonando mientras el monstruo que la sujetaba por el cabello la arrastraba más adentro de la oscuridad. La desesperación se convirtió en pánico. Algunos intentaron detenerla, pero el agarre del espectro era inflexible. En ese momento, un hombre furioso,
quizás abrumado por la ira y el miedo, le dio una bofetada a la chica, intentando liberarla del agarre. La apretó con más fuerza. Los ruegos de Fei Fei por misericordia no fueron escuchados, mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Suplicaba no ser abandonada, con la voz llena de desesperación. Entre la sangre y las sombras, la criatura la sostuvo, suspendiéndola helplesmente. La oscuridad y la sangre llenaron la escena, un horror inimaginable que se desataba ante sus ojos. El grupo quedó inmóvil, testigos de la brutalidad, doloridos por una mezcla de horror e impotencia, mientras el fantasmagórico médico atacaba a Fei Fei en múltiples ocasiones. Las técnicas del espectro eran inquietantemente precisas, rápidas y hábiles, evidencia clara de muchos encuentros pasados o quizás de infinitas repeticiones de este acto macabro. Su familiaridad con las herramientas quirúrgicas era inconfundible, indicando que una vez fue un médico hábil, ahora convertido en un instrumento de muerte. La escena era macabra y surrealista, una pesadilla sin fin que parecía consumir todo y a todos en su camino. En la oscuridad del hospital abandonado, un silencio inquietante pesaba en el aire viciado, roto solo por los sonidos apagados de pasos lejanos y susurros de terrores invisibles. La criatura, una entidad espectral vestida con sombras y titilando como una vela moribunda, se movía con un propósito inquietante, su presencia tanto depredadora como fantasmagórica. Sus ojos brillaban débilmente, proyectando una luz ominosa sobre los escombros circundantes, mientras su mano, que sostenía el bisturí, reflejaba un brillo siniestro. A pesar de su semblante sombrío, la criatura parecía distraída, aparentemente indiferente al caos que la rodeaba. El desconcertado observador, un joven llamado Fan Su, observaba con temor, percibiendo que la aparente indiferencia de la bestia solo aumentaba su peligrosidad. Para que dos cirugías se realizaran simultáneamente, lo cual era casi imposible, la atención del monstruo parecía extrañamente desviada. Mientras el monstruo separaba sus labios para devorar, el rostro fantasmal de Fei Fei apareció en la mente de Fan Su. Se purdió que una conclusión se imponía. Esa insaciable hambre de carne humana ya no era impulsada por instinto, sino que era una faceta de su existencia maldita, una consecuencia de su transformación en fantasma. Fan Su sintió que la valentía era la única manera de sobrevivir a esta pesadilla. Lentamente, con duda, empezó a acercarse a la criatura. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero comprendía que su instinto de enfrentar el peligro era vital. Mientras tanto, su amigo, ansioso pero cauteloso, gritó con urgencia, advirtiéndole que debían escapar de inmediato. Sin embargo, Fan Su vaciló. Razonaba que el monstruo solo asesinaba a una persona a la vez. Cuando estaba comiendo, ese momento se convertía en la ventana más segura para actuar o huir, porque la criatura concentraba toda su atención en su alimento. Su amigo argumentó que la bestia pronto terminaría, pero Fan Su notó algo peculiar. Fei Fei había dejado atrás un trozo de carne cruda redonda, probablemente para retrasar su consumo completo y ganar algunos momentos extra. Este detalle aparentemente menor podía marcar la diferencia en su escape. Al escuchar esto, su amigo involuntariamente vomitó, abrumado por el horror que se desarrollaba ante ellos. Fan Su recordó que la clave para sobrevivir era absorber energía de estos encuentros. En un reino lleno de fantasmas, la energía estaba intensamente concentrada, haciendo del contacto físico la estrategia más efectiva. Examinó cuidadosamente los muslos del espíritu, palmeándolos suavemente para evaluar infecciones o daños. Extrañamente, observó que las piernas de la criatura espectral estaban invertidas, retorcidas de maneras poco naturales. Fan Su extendió la mano y palpó las extremidades nuevamente, notando la anomalía. Su amigo, alarmado, gritó que despertara. La situación era peligrosa, y no era momento para distracciones. Sin embargo, Fan Su solo respondió que si tenía miedo, podía huir, pero él se quedaría y enfrentaría la amenaza. La valentía del joven pareció crecer, transformando su perspectiva de terror a una actitud de precaución. Su amigo sugirió que actuaran rápidamente, aumentando la determinación del grupo. Fan Su se acercó a las piernas del espíritu, intentando determinar si el contacto físico era seguro. La sensación helada de las extremidades espectrales le recorrió la espalda mientras continuaba, arriesgándose a tocar para recopilar información vital.
El amigo observó que la situación no había cambiado en absoluto, y Feifei comentó que seguirían con sus esfuerzos sin importar el riesgo. Intercambiaron miradas tensas, admitiendo que enfrentarse a un fantasma o espectro por primera vez era una experiencia intimidante, y esas piernas, anormalmente largas, solo incrementaban el temor inquietante. Un destello de esperanza surgió dentro de Fansu al considerar que este compañero podría poseer habilidades ocultas. Quizás, una vez muerto de miedo, ya no sentía ese temor ahora que había cambiado a un estado más decidido. El tiempo pasaba, habían transcurrido 1 minuto desde que comenzó el encuentro. Calcularon que solo podían resistir 30 segundos más con la interferencia del espíritu antes de tener que huir de inmediato. Cuando el temporizador de su teléfono marcó 1:30, Fansu señaló que era hora de correr. Su amigo, ansioso pero resignado, preguntó si realmente podían escapar, y Fansu asintió, afirmando que las características del terreno podían usarse en su beneficio. Habían estudiado el diseño del hospital durante sus exploraciones anteriores y esperaban utilizar el entorno para crear distancia del monstruo que los perseguía. De repente, delante de ellos, apareció un mechón de cabello que bloqueaba el camino. Fansu se preguntó si sus cálculos estaban equivocados o si la rápida desaparición de la carne de Feifei indicaba que el fantasma había terminado su festín antes de lo esperado. Luego, su mirada se dirigió al suelo, donde vio 2 implantes de silicona, falsedades hechas de material sintético, colocados en los restos, evidencia de que el fantasma imitaba carne y huesos. Se dio cuenta de que todo lo que veían o escuchaban podría ser una ilusión, una elaborada engaño. Justo en ese momento, la criatura espectral se materializó justo detrás de él. Con un corte rápido y preciso, le atravesó el cuello. La oscuridad envió la pantalla, mientras la cabeza del chico caía en el aire, formando un charco carmesí alrededor de los hombros cortados. Su conciencia se desvaneció en el olvido. Momentos después, volvió a abrir los ojos, solo para encontrarse de nuevo en el mismo tenebroso pasillo, cara a cara con el mismo monstruo. La escalofriante sensación de frío que antes acechaba la escena persistía, pero Fansu comprendió que estos fugaces cambios temporales podrían ser parte de un juego más profundo y complejo, posiblemente como una prueba con fases y puntos de control. La voz de su amigo resonó, comentando cuán frío era en ese reino de pesadilla, y Fansu tuvo una revelación: a lo mejor, esas distorsiones temporales dependían de eventos específicos. Quizá, como en un juego, el progreso se guardaba en ciertos momentos, permitiendo reintentos y planificación estratégica. La idea de que podían aprovechar estas pausas o reinicios le emocionaba. Su amigo, curioso y escéptico, preguntó cuál sería su próximo movimiento, mientras Fansu meditaba si rezar o invocar poderes espirituales les podría dar alguna ventaja. Le interesaba especialmente encontrar pistas en el entorno que pudieran revelar una ruta de escape. Mientras otros vacilaban o dudaban, Fansu tomó la decisión de intentar activar sus habilidades latentes. Apretó las manos, intentando concentrarse y convocar la visión o energía necesarias para ver más allá de las ilusiones materiales. Su esperanza era que su experiencia previa le hubiera dado suficiente dominio para desbloquear este nuevo poder. El grupo observaba con mezcla de confusión y expectativa, sin estar seguros de si sus esfuerzos serían suficientes para escapar de la pesadilla. Inspirados por la tranquila determinación de Fansu, comenzaron a seguir su ejemplo, imitando los gestos y el enfoque mental que él demostraba. Muy atento, Fansu observó nuevamente el diseño de los pasillos. Las salidas, según recordaba, estaban ubicadas a la derecha, ocultas tras paredes o disimuladas por la estructura. Este detalle fortaleció su resolución: con este conocimiento, podría navegar de manera más estratégica. Algunos miembros del grupo expresaron sus intenciones, mientras otros vacilaban, inseguros de si la oración o una invocación espiritual podrían cambiar el rumbo. Fansu estaba más interesado en pistas prácticas, pasajes ocultos, objetos y símbolos que pudieran indicar una salida. Sumido en sus pensamientos, también era consciente de la presencia de la influencia del monstruo y de que debían tener cuidado con caminos falsos diseñados para atraparlos y confundirlos. Recordó cómo en sus encuentros previos, la criatura había creado ilusiones, generando dudas en cada paso que daban. Tenían que mantenerse alerta, discerniendo lo real de lo falso.
El grupo empezó a explorar el entorno, desechar objetos sueltos, escombros e incluso artículos de reserva de sus bolsillos para marcar caminos seguros, creando señalizaciones que pudieran servir como guías en medio del caos. Lentamente, descendieron las escaleras, con movimientos apresurados pero deliberados. A medida que avanzaban más profundamente en la estructura laberíntica, encontraron objetos familiares, monedas antiguas, botellas rotas, ropa desechada, que les dieron la certeza de que estaban retrocediendo por sus pasos o siguiendo pistas destinadas a su escape. Fan Su, en medio de ese caos, centró su atención en un pequeño fragmento, quizá una prenda de ropa o un objeto de importancia, que llamó su ojo. Era una camisa, quizás de Fei Fei, que parecía fuera de lugar entre los escombros. De repente, se escuchó un grito, otro miembro, Tan, elevó la voz alarmado, proclamando que solo un espiritualista o alguien con una vista especial podía interpretar correctamente el entorno. Les instruyó a todos a activar su conciencia espiritual, a enfocar su vista interior y ver más allá de las ilusiones superficiales. Todos tomaron las manos, cerraron los ojos o concentraron toda su atención, tratando de percibir si el entorno revelaba una vía de escape verdadera o una trampa. Algunos vacilaron, sin estar seguros de si sus esfuerzos tendrían éxito, pero otros, como Fan Su, creían que el enfoque mental podía inclinar la balanza a su favor. Esperaba que su intento colectivo de activar los sentidos espirituales latentes revelara un pasaje oculto o una salida que de otro modo permaneciera escondida. En medio de estos tensos preparativos, Fan Su recordó la importancia del movimiento estratégico, como los pasillos parecían favorecer ciertas direcciones, especialmente la derecha, según sus observaciones previas. Se preguntó si esta prueba era similar a un rompecabezas, que requería paciencia, intuición y fe. Mientras visualizaba el diseño, cuestionó si rezar o invocar ayuda divina podría abrir un portal o desactivar momentáneamente la influencia del espíritu. Algunos miembros ya habían comenzado a recitar oraciones en silencio, mientras otros buscaban símbolos inscritos en las paredes o marcas extrañas que pudieran servir como pistas. Mientras tanto, Fan Su mantenía la vista fija en la escalera de adelante, recordando que las salidas o zonas seguras estaban a la derecha. Su mente buscaba cualquier señal, cualquier perturbación en el entorno, que pudiera guiarlos hacia la seguridad. Recordó cómo experiencias pasadas indicaban que estos pasillos podían cambiar o engañar, por lo que instó a todos a ser cautelosos. El grupo se movió rápidamente pero con cuidado, lanzando objetos o marcando las paredes a medida que avanzaban. Sabían que con cada paso debían estar alertas a las ilusiones o engaños creados por el monstruo, una deception diseñada para atrapar o engañar. En los momentos de silencio, Fan Su pensaba en su propio progreso. El encuentro anterior con la criatura espectral le había revelado la importancia de la conciencia, como incluso el menor detalle podía ser la clave para la supervivencia. Se dio cuenta de que la naturaleza fugaz de su situación significaba que necesitaban actuar con decisión cuando surgieran las oportunidades. La paciencia, la observación y los reflejos rápidos determinarían su destino. Tal vez, cuando llegara el momento adecuado, podría aprovechar su fuerza interior para manifestar un poder capaz de disipar las ilusiones o revelar el camino verdadero. El grupo avanzaba, sus pasos resonando en los pasillos vacíos, cada miembro perdido en sus pensamientos pero unido por un deseo común de escapar. La presencia fantasmal se manifestaba de forma intermitente, apareciendo como sombras fugaces o sonidos distantes, poniendo a prueba su determinación en cada rincón. Fan Su, decidido, seguía adelante, confiando en el conocimiento acumulado y en las extrañas sensaciones que comenzaba a experimentar. Sabía que en este laberinto de oscuridad y engaños, solo la vigilancia y la fe podían sacarlos. Hubo una vez, en un mundo donde las sombras persistían y amenazas invisibles acechaban en cada esquina, un grupo de exploradores que se encontró inmerso en una misión peligrosa que pondría a prueba su valor, ingenio y resolución. Su camino estuvo lleno de peligros, y cada paso los acercaba más al borde de la desesperación. Entre este caos, apareció de repente una puerta extraña, envuelta en un aura de misterio ominoso. Parecía llamarlos con un magnetismo inquietante, susurrando secretos de escape y salvación. Cuando el grupo se acercó al portal misterioso, uno de ellos, un joven vigilante, dio un paso al frente con una mezcla de curiosidad y aprensión.
Reconociendo la importancia de la puerta, comenzó a inspeccionarla meticulosamente. Con un sentido intuitivo de donde debería estar la cerradura, extendió la mano y la movió a través del aire vacío, solo para descubrir que un mecanismo invisible respondía a su toque. De repente, la puerta se abrió lentamente, revelando una intensa oleada de energía emanando desde su interior. Una fuerza espectral formidable estalló como un Fanventus, un avatar del caos y del poder, que amenazaba con consumir todo a su paso. Justo cuando la entidad espectral tomó forma y se preparaba para entrar en el mundo de los vivos, otro miembro del grupo, una valiente joven llamada Tang, intentó ser la primera en cruzar el umbral. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ella chocó inesperadamente con una figura que emergía del caos, lo que la hizo retroceder y gritar que finalmente todos habían llegado a salvo. Su voz, tensa por el alivio, delataba su pánico creciente. Los demás pasaron rápidamente a su lado, con sus esperanzas desesperadas centradas únicamente en escapar. En medio del caos, un observador experimentado llamado Fansu observaba con serenidad. Curioso porque los ancianos del pueblo y los amigos por igual se negaban a avanzar más rápido, Fansu preguntó en voz alta por qué los demás seguían avanzando, aparentemente sin preocuparse por el peligro inminente. La respuesta del grupo fue urgente, casi frenética. Sus gritos resonaban por el corredor, exigiendo que Fansu revelara lo que sabía, especialmente ahora que la amenaza espectral se acercaba. Sin embargo, Fansu permanecía frío y distante. Sabía que lanzarse de lleno al enfrentamiento con la fuerza espectral sería inútil. Cuando un hombre robusto, de nariz larga, se acercó a ellos, levantando la amenaza de usar al grupo como escudos, Fansu comprendió el siniestro plan de su adversario. Era una intriga cruel, al forzar a alguien a atrapar al espíritu, esperaban debilitarlo o provocarlo para que revelara una debilidad secreta. El propio plan de Fansu era sutil, quería ver quién sería atrapado, quién parecería ser la víctima, porque eso haría que el espíritu dudara lo suficiente para que él pudiera reunir más fuerza espiritual. Mientras tanto, la multitud en fuga avanzaba, con sus pasos resonando con desesperación mientras se lanzaban por pasadizos retorcidos y estrechos. De repente, llegaron a una bifurcación en el camino, una divergencia que dividía su ruta en dos. Este momento de decisión generó confusión y pánico entre los miembros del grupo, cada uno ansioso por avanzar hacia lo que creían que era la ruta más segura. Una vez más, Yen, la voz de la razón en medio del caos, preguntó a Fansu qué debería hacerse si encontraba la puerta de hierro, un portal ominoso que se rumoreaba contenía la respuesta a su predicament. Sin embargo, Fansu dudó. No estaba particularmente dispuesto a ofrecer ayuda a menos que viera un beneficio inmediato. La impaciencia del grupo creció, y sus gritos se volvieron más insistentes, instándolo a hablar rápidamente porque la presencia espectral se acercaba. Fansu, indolente, pensó que luchar directamente contra la criatura era inútil. Para él, todos los que estaban reunidos eran meros herramientas, piezas para ser usadas como peones en un juego que apenas entendían. En ese momento, la entidad espectral, un doctor fantasmagórico, parecía invencible. Su presencia formidable obligó al grupo a comprender que derrotarlo por completo era una tarea imposible. Su única esperanza era ganar tiempo, prolongar la presencia del enemigo lo suficiente para que algunos pudieran escapar. Fansu comprendió intuitivamente que sacrificar vidas podría ser inevitable, que quizás tuviera que atraer deliberadamente al espíritu alejándose de él, arriesgándose a sí mismo. Los riesgos eran elevados, sabía que tendría que realizar un acto de sacrificio si querían tener alguna oportunidad de salvarse. Mientras el grupo observaba a Fansu avanzar hacia el espíritu, sintieron una oleada de pavor. El plan era peligroso, una distracción orquestada que podría costarles muchas vidas. La mente de Fansu era firme. Creía que si lograba atraer la atención de la criatura espectral, otros podrían escapar sin ser detectados. Su estrategia consistía en crear una abertura, retrasar al espíritu lo suficiente para que unos pocos alcanzaran la seguridad. Y así, se preparó para el sacrificio supremo. De repente, apareció un obstáculo. El movimiento de Fansu fue interrumpido por un puñetazo en el pecho de Fansu mismo, un acto de desafío o tal vez de desesperación, que mostraba que sin él, ninguno de ellos estaría vivo.
Los demás, atónitos y confundidos, no entendieron su maniobra. Fansu gritó pidiendo ayuda, instándolos a asistirle, pero en el caos fue sobrepasado. Otra persona, un joven gordo con una nariz prominente, se lanzó hacia adelante e intentó detener a Fansu, lanzándolo al suelo en una lucha frenética y tensa. En medio del caos, todo sucedió rápidamente. El chico gordo, desesperado por sobrevivir, agarró a otro miembro, un joven rubio, y, en un momento de locura, también lo apretó en un estrangulamiento. La escena era sombría, las paredes estaban manchadas con sangre oscura y seca, reflejando la brutal realidad de su pelea. Al ver esta atrocidad, Fansu comprendió con una cierta gravedad que la locura del espíritu estaba similar a la de un alma perdida en la desesperación y la locura. Sin embargo, reconoció que para derrotar al espíritu, su fuerza espiritual debía ser incrementada. El grupo, llevado por el miedo y la furia, observaba indefenso. Una pregunta resonó en medio del caos: ¿qué debían hacer ahora? Una vez más, enfrentaron la amenaza espectral, su forma parpadeando con luz antinatural. Un amigo cercano del espíritu, que se encontraba enfermo, se acercó con una sonrisa torcida y una broma cruel. Comentó que un tacto tan frío y suave era como hielo, un comentario irónico que desmentía la gravedad de su situación. Más útil aún, el amigo enfermo reflexionó sobre el potencial de despertar poderes espirituales ocultos. Quizás, con un toque de locura poética, algunos de ellos podrían descubrir en su interior la fuerza necesaria para escapar. Tras momentos de fuga frenética, el grupo se encontró corriendo una vez más. El hambre y la sed los carcomían, y la fatiga pesaba pesadamente en sus extremidades. Entraron en un pequeño café, un oasis en medio del caos, para recuperar el aliento. Dentro, Tang empezó a reunir provisiones, distribuyendo comida lo mejor que pudo, tratando de sostener sus cuerpos maltrechos. El joven gordo se acercó, anhelando una parte de las escasas provisiones durante su enigmático escape. De repente, una chica del grupo anunció que había descubierto una pista importante, una puerta al final de un pasillo. Su voz estaba llena de esperanza, y los demás se apresuraron a su lado, ansiosos por creer en una salida. El hombre, aprensivo, les indicó que permanecieran quietos, se acercó con cautela a la puerta, afirmando que finalmente estaban a salvo. Pero al abrirla, una ominosa certeza se instauró en ellos. El pasaje conducía a otra puerta en el mismo final del pasillo. Fansu, siempre observador, notó que la luz allí era más débil que antes, más oscura, más opresiva. Cuando finalmente abrieron la puerta, esta reveló una trastienda apagada e insignificante, un callejón sin salida. Habían escogido de nuevo el camino equivocado, y ahora enfrentaban la dura verdad: para regresar, alguien debía sacrificarse. Tendrían que distraer al doctor espectral mientras otros huían desesperadamente. El protagonista, incapaz de aceptar la inacción, dio la vuelta en busca de la presencia espectral. Los demás gritaron y maldijeron, inseguros sobre su plan imprudente. Fansu, que se mantenía aparte, mostró una actitud indiferente. Creía que cada uno debería hacer lo que considerara mejor y se negó a imponer su voluntad. Mientras tanto, el joven robusto desahogaba su frustración, afirmando que la elección se había hecho a ciegas, sin entender nada. Intentó reunir a los demás, enfatizando que la supervivencia dependía de una acción estratégica. Su desafío actual era elegir una distracción, crear una apertura, una oportunidad para que algunos lograran escapar sin ser vistos. Fansu comprendió de inmediato. El espíritu atacaba a una persona a la vez, descansando breves 2 o 3 minutos entre ataques. El grupo se dio cuenta de que su tarea era escoger a alguien que sirviera como señuelo, alguien cuyo sacrificio permitiera a los demás escapar. Este plan era desesperado, pero necesario. Fansu avanzó, gritando que si no fuera por él, ninguno de ellos estaría vivo. Sus palabras eran ásperas, llenas de un silencioso ruego de ayuda. Los demás intentaron intervenir mientras él clamaba por ayuda. De repente, quedó atrapado en un estrangulamiento, su cuello sujetado por el joven robusto, que ahora actuaba por pánico. En la lucha, Fansu quedó inmovilizado, la pelea se intensificó a medida que luchaban desesperadamente. En el caos, otro miembro,
el joven robusto, agarró al atacante de Fansu y también le aplicó un estrangulamiento. Cayeron al suelo en medio de un torbellino de violencia. El momento fue tenso, lleno de una determinación sombría y miedo. Luego, sin aviso, la puerta detrás de ellos se cerró con un estruendo atronador. Fansu quedó desconectado del mundo exterior, aislado e indefenso. El grupo, asustado y desconcertado, intentó entender qué estaba pasando. Fansu, con una extraña calma, explicó que nunca había anticipado estar tan interesado en otras personas. Comentó con un tono extraño y perturbador que los humanos podían ser más misteriosos que los fantasmas. Agradeció su curiosidad, pero advirtió que la próxima vez, todos pagarían por su interferencia. Con esas palabras ominosas, cayó al suelo, no muerto, pero mortalmente herido. Su último acto fue una despedida inquietante y hueca. Mientras los demás miraban su cuerpo caído, vacilaron, dándose cuenta de que sus acciones tal vez habían sellado su destino. Empujaron la puerta para escapar, con lágrimas en los ojos, lamentando la pérdida de su compañero. De repente, la cara de Fansu apareció entre las sombras, sonriendo, una sonrisa que heló su sangre. Incluso en la muerte, su expresión era inquietante, una extraña y siniestra sonrisa que parecía sugerir algo mucho más aterrador de lo que habían imaginado. Susurró una sola palabra, elegancia, y luego, con una risa escalofriante, desapareció en la oscuridad. Su cuerpo, aún sonriendo, sirvió como un recordatorio inquietante del peligro que enfrentaban. El grupo, temblando de miedo, bajó apresuradamente las escaleras, convencido de que el fantasma seguía cerca, esperando que cometieran un error. Sin embargo, incluso mientras huían, no podían quitarse la sensación de que su pesadilla estaba lejos de terminar y las sombras continuaban siguiendo cada uno de sus movimientos, susurrando secretos de futuros horrores por venir. Él tocó suavemente la puerta y la empujó sin mostrar miedo alguno. Ninguno podía entender cómo logró encontrarla tan rápido. Le preguntaron si había despertado sus poderes espirituales, pero simplemente ignoró sus preguntas y les advirtió que solo les quedaba un minuto antes de que apareciera el fantasma. Al ver su actitud tranquila, no pudieron evitar sonreír, comentando que parecía que había desbloqueado algunas habilidades místicas. Él ofreció ayudarlos a escapar a cambio de una recompensa, 5 millones de unidades de moneda. Fansu simplemente sonrió en respuesta, diciendo que no había necesidad de apresurarse. Necesitaba resolver un asunto antes de partir. Justo cuando Tang estaba a punto de preguntar qué quería decir, Fansu le dio una fuerte rodilla en el abdomen. El niño gritó y se desplomó en el suelo, agonizando. Fansu se burló, sugiriendo que esos fondos también podrían usarse para aliviar su sufrimiento, que parecía bastante desesperado. Añadió que podía pagar aún más si se lo pidieran, pero ahora la situación era sombría. Los demás comprendieron que se estaban quedando sin tiempo. Sin embargo, entre ellos surgió una sensación extraña, ¿qué quería exactamente Fansu al llamarlos salvados? De repente, otro golpe fuerte los impactó, y el niño corpulento se retorcía en el suelo, aferrándose a su costado con dolor. Fansu escupió y dijo que ya debería haber muerto hacía mucho tiempo. El grupo se miró entre sí, desconcertado por sus palabras. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Planeaba hacerles eso a todos? Fansu aclaró que no pretendía matarlos, al menos, todavía no. Su estrategia era más sutil. Explicó que necesitaba al menos una persona viva para ver que su plan se llevase a cabo. Los demás dudaron, sin estar seguros de confiar en sus palabras. Fansu señaló en una dirección concreta y afirmó que se estaban quedando sin tiempo. Cuando cuestionaron su falta de liderazgo, respondió que simplemente se quedaría atrás para tocar una melodía. Esto admitía cierta rareza, dejando al grupo desconcertado. El amigo malvado, que llamaban un asesino psicópata, insistió en que quería quedarse, eligiendo enfrentar el peligro solo. Cuando la figura espectral del doctor reapareció, todo el grupo retrocedió y salió corriendo, pero se detuvieron detrás de una pared, observando en secreto los hechos que se desarrollaban. Desde su posición, vieron como el monstruo, un espectro enorme, se acercaba una vez más. Hana, que yacía en el suelo, suplicó desesperadamente que alguien lo salvara,
pero al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que sus pantalones estaban empapados en sangre. El golpe de Fansu había causado una hemorragia interna. Intentó gritar, aferrándose a su pierna herida, diciendo que morirían juntos. Sin embargo, Fansu pisó su mano con indiferencia, advirtiéndole que no se preocupara. Se quedaría allí, viendo cómo moría. En ese momento, el monstruo sujetó al niño por el cuello, y en ese instante, Hana desapareció. La escena cambió a la cara de Fansu, pintada con cicatrices y manchas, que reflejaba su locura. El hombre murmuró que al final el sabor de la venganza no era tan malo, aunque una extraña sensación se fue filtrando en su pecho. Se cuestionó cómo era posible que su corazón latiera tan rápido. De repente, escuchó la voz de su esposa llamándole por su nombre. Pensó que era increíble, una idea irónica, que anhelaría verla desmembrada como había visto a esa otra criatura. Se levantó con cautela y se acercó al espectro, el espíritu del doctor, mientras los demás observaban con curiosidad. Sus mentes se esforzaban por entender sus intenciones. Fijó la mirada en Hana, recordando que, en el momento de su muerte, el niño le había pedido ayuda. Esa memoria le impulsó a invitar a su amigo a acompañarle. Sin embargo, Ao, el otro, no parecía particularmente ansioso. Todos los demás llamaban a Fansu fantasma, espectro. En ese momento, Fansu se dio cuenta de que, tras haber muerto más de 20 veces, experimentar tal caos y locura había atenuado sus respuestas emocionales. Su humanidad se desvanecía gradualmente, transformándolo en una entidad fría y desconectada. Su antiguo yo y Ao habían llegado a ser completamente diferentes, pero no vio otra opción que no fuera resistirse a avanzar. De repente, Ao habló, revelando que era la única persona en el grupo en la que podía confiar plenamente. Dado que Ao era su verdadero amigo, confiaría en su plan, aunque pareciera aterrador, sobre todo considerando toda la sangre manchando su rostro. Poco después, Ao se acercó a Fansu con la cara enrojecida, activando más de su poder espiritual mientras preparaban la siguiente fase de su prueba. Mientras el grupo estaba distraído y riendo nerviosamente, Ao preguntó por qué Fansu había atacado a esos dos anteriormente. Fansu explicó que, dado la rapidez del espíritu, escapar era imposible. Cuando el espíritu alcanzara a los que estaban en posiciones elevadas, los demás serían eliminados primero. Entonces, Fansu sintió un escalofrío extraño, una frialdad inexplicable que se acercaba más a su cuerpo. Le preguntó a Ao si también la sentía, pero le dijeron que era normal, que todo estaba bien. Fansu, consciente de que no era una ilusión, reconoció que esta influencia provenía del poder del espíritu. Observó que la conexión era débil, pero se acercaba a un punto crítico, una señal potencial de que podría comenzar a desarrollar habilidades espirituales. Motivado por este fenómeno inusual, Ao los instó a correr, pero Fansu descartó su preocupación, asegurando que todo estaba bajo control. El niño regordete, cercano a él, incluso sonreía, considerando que esta noticia era bastante tranquilizadora. Luego, el niño preguntó a Fansu cómo se sentía al despertarse al poder espiritual, ya que él no había experimentado nada aún. Fansu especuló que lo que les faltaba era una situación de vida o muerte que desencadenara el proceso. Su estado mental todavía no había alcanzado el umbral necesario, lo que explicaba la ausencia de cualquier sensación. Ao encontró esto extraño y se preguntó cuándo Fansu había pasado por algo similar. Observando al fantasma lamer la cara del corpulento, Fansu consideró que esto era una buena señal, calculó que tenían aproximadamente 5 minutos para absorber toda la energía posible. Dentro de ese periodo, podrían absorber la energía helada que invadía el cuerpo de Fansu. Intentó detectar su dirección, al principio sintiendo que se movía hacia su cerebro y corazón, lo que indicaba que se estaban convirtiendo en bloques de hielo. Una cuchilla helada parecía atravesar todo su cuerpo, y tras desintegrar su forma, una chispa de luz apareció en su pecho. Esa chispa se condensó en una esfera roja brillante. Cuando Fansu recobró la conciencia, sintió que sus 5 sentidos se agudizaron tremendamente. Su velocidad de pensamiento y control sobre su cuerpo también incrementaron. Era como si partes nuevas del mundo se volvieran accesibles para él.
Sin embargo, se dio cuenta de que solo había despertado menos de un 1% de su potencial espiritual. Sus habilidades parecían estar vinculadas a la intensidad de su deseo. Se preguntó cuál sería ese deseo. De repente, su pecho latió con dolor y se angustiaba ante la posibilidad de que su poder le estuviera causando dolor. Las innumerables muertes que había atravesado lo habían llevado a un único deseo abrumador: volver a la vida. A medida que la sensación de fatalidad inminente se hacía más pesada, una inquietante sensación de distorsión dominó su mente. Ya fuera que fueran emociones negativas, pensamientos retorcidos o dolor puro, tenían el poder de hacer que los enemigos experimentaran todo de repente y en su totalidad. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro mientras una sensación de euforia lo inundaba. Con esta nueva habilidad, empezó a verse de otra manera, maravillándose de cómo su mente desentrañaba el caos interior. Sus ojos brillaban con locura mientras reía en voz alta, casi de forma maniática, disfrutando del éxtasis de su propio poder. En ese momento de triunfo, se volvió para ver si la habilidad realmente había surtido efecto. Su amigo Fansu observaba atentamente cómo Ao, perdido en su tormento mental, anunciaba que había recibido la mejor habilidad posible para sí mismo. Los recuerdos de su querida esposa flotaban en su mente, poniéndolo en un trance. Cuando Ao lo llamó desde atrás, indicando que habían pasado 2 minutos desde su última conversación, Fansu simplemente le indicó que se apartara, revelando su intención de poner a prueba su poder de inmediato. Dando un paso atrás, Fansu notó que la habilidad parecía funcionar correctamente, lo que le llenó de un sentido de propósito y esperanza. Al acercarse a la figura fantasmal, centró su energía en su palma, consciente de las experiencias grabadas en su alma en los días anteriores. Comprendía bien que cuanto más enfrentaba la muerte, más dolor soportaba. Pero dentro de ese dolor residía el potencial para la fuerza, cada resurrección lo hacía más fuerte, más resistente. Mientras siguiera muriendo y reapareciendo, creía que podía volverse ilimitado en poder. Con una determinación feroz, golpeó a la aparición en la cara, proclamando que quería que ella sintiera lo que era presenciar esta obra maestra de destrucción en primera persona. El golpe le conectó de lleno, pero el poder pareció disiparse momentáneamente. La aparición fue empujada hacia atrás, soltando su bisturí, con lágrimas en los ojos mientras caía al suelo. Fansu se dio cuenta de inmediato de que su ataque había sido débil, un golpe superficial alimentado por su energía espiritual agotada. El golpe no le hizo daño, y parecía que ella no había sentido ningún dolor, a diferencia del tormento que él había experimentado. Reflexionando sobre la situación, comprendió que su estado actual de agotamiento espiritual lo hacía en gran medida ineficaz. Estaba claro que la simple fuerza bruta no lograría derribarla. Sin embargo, el deseo de venganza ardía en su interior y pensó en la posibilidad de huir antes de que ella pudiera recuperarse. Tal vez redirigir esa energía hacia armamento sería más efectivo. Cerca de sus pies, en el suelo, yacía un arma improvisada, una herramienta desechada que podría servirle para su propósito. Al inclinarse para recogerla, de repente fue golpeado por una oleada abrumadora de energía que emanaba de una cuchilla cercana. El arma parecía imposible de levantar, una inmensa fuerza espiritual parecía estar incrustada en ella, atacando su núcleo al instante. Su mente se llenó de recuerdos de cada vez que esa arma había sido utilizada, cada momento de dolor que había absorbido, un reservorio de sufrimiento y resentimiento. Al mirar la cuchilla, se preguntó si podría aprovechar ese dolor para acabar con la aparición, para eliminarla definitivamente. Invocando su coraje, le indicó a Ao que se apartara otra vez, preparándose para enfrentarse al enemigo de frente. Lanzó un ataque dirigido al cuello de la figura, creyendo que allí residía el punto de vulnerabilidad más crítico. Pero el ataque no logró impactar eficazmente. La aparición, imperturbable, simplemente tiró de la camisa de Fansu y comentó que ni siquiera quedaba un rasguño. Su tono era burlón, como si lo estuviera provocando con su invencibilidad. La frustración floreció en su pecho al ver su asalto agresivo, golpeando con los puños contra su espalda una y otra vez. Fansu comprendió rápidamente que, sin suficiente poder espiritual, sus golpes físicos eran inútiles, su resistencia era demasiado formidable. En ese momento, la claridad llegó. La venganza estaba fuera de alcance en su estado actual.
Vio cómo ella empezaba a levantarse del suelo, arrastrando a Ao consigo, y supo que era hora de huir. Los tres debían escapar antes de que la situación se descontrolara aún más. Se preguntó dónde estaba el bisturí, su ausencia era preocupante porque esa cuchilla parecía ser el núcleo de su fuerza. Mientras se movían, los sentidos de Fansu se agudizaron, alertas ante cada movimiento y sonido. En lo profundo de él, su instinto le susurraba que había otra presencia cerca. Él podía sentir la energía, una fuerza oscura y ominosa, que le enviaba mensajes silenciosos. Cuando le preguntaron hacia dónde iban, Ao vaciló, atrapado entre el miedo y el instinto. En respuesta, Fan vio figuras escondidas tras una esquina, otros dos, claramente asustados, que habían estado observando todo este tiempo. Al llamarlos cobardes por huir primero, ahora los acusaba de haber regresado simplemente en busca de ayuda, con los rostros pálidos de terror. Pero Fansu sabía que la única manera de avanzar era enfrentar el desafío de frente. Su voz era firme al declarar que tendrían que atravesar cada una de las 4 puertas, no importaba lo aterrador que fuera. El miedo era tangible en el aire, y el joven expresaba su preocupación de que su tiempo se agotaba, especialmente con el monstruo aún cazándolos implacablemente. Sin embargo, Fansu permaneció resoluto, ignorando los nervios a su alrededor, convencido de que la valentía inquebrantable era su mejor oportunidad. De repente, un ruido extraño detrás de ellos indicó que el fantasma se acercaba nuevamente. La conciencia de Fansu se intensificó, sintió que era crucial apoderarse del bisturí. Se dio cuenta de que en cuanto lograra robar la herramienta, el comportamiento del fantasma cambiaría drásticamente. El pánico lo invadió al abrir una puerta con prisa, gritando a todos que corrieran. Subieron corriendo las escaleras, la desesperación los impulsaba hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta tras ellos se rompió en pedazos, testimonio de la furia del fantasma. Su rostro se torció con malevolencia mientras ascendía por el pasillo, gruñendo que ella recuperaría lo que era suyo. Sin hacer caso a los que estaban detrás, avanzó con crueldad implacable, exigiendo la entrega del bisturí. Fansu mantuvo su posición, preparándose para defenderse a toda costa. Cuando ella atacó, logró repeler sus golpes, pero ella aceleró su acometida, lanzando su mordida hacia su cuello. Encontraron refugio en otra habitación, pero el fantasma no se detenía, su malicia sin temores. En ese lugar, cambió su enfoque, atacando con precisión aterradora a un joven con sobrepeso. Ella volvió a arrebatarle el bisturí, retrocediendo en su persecución implacable. Cada vez que escapaba con el arma, ellos se movían en diferentes direcciones, otra puerta, otro pasillo, pero su adaptabilidad era asombrosa. Se apresuraron hacia la puerta del norte, llegando al ascensor con la esperanza de una huida segura. Justo cuando intentaban entrar, el fantasma apareció otra vez, empujando la puerta y bloqueando su paso. La frustración se desbordó mientras intentaban abrir la puerta del sur, solo para quedar atrapados una vez más por su agilidad serpenteante. Su crueldad no tenía igual, era una fuerza monstruosa, impredecible, capaz de convertir cada intento en una trampa mortal. Cada fallo dejaba claro, de manera dolorosa, que robar el bisturí era una espada de doble filo. Cada intento de recuperarlo los acercaba más a la muerte. A pesar de su velocidad increíble, Fansu aún poseía la capacidad de resucitar, cada resurrección le otorgaba nuevas ideas, una oportunidad para redefinir su estrategia. Era como si pudiera prever su próximo movimiento, casi como una precognición arraigada profundamente en su espíritu. Era consciente de que a su izquierda existía un pasaje seguro, una ruta de escape oculta. Pero una sensación aguda y repentina en su cuello, casi como un peso invisible, lo detuvo en seco. Ese momento marcó su novena muerte, confirmando su comprensión de que cada intento era peligroso. Sin embargo, guió a todos hacia ese camino secreto, convencido de que la victoria estaba al alcance. El fantasma volvió a aparecer detrás de ellos, moviéndose con una intención oscura. Se acercó nuevamente a Fansu, con los ojos ardiendo de malevolencia. En ese momento crucial, Ao giró rápidamente, adviriéndole que tuviera cuidado. Justo cuando ella iba a golpear a Fansu en la cara, él esquivó con éxito, evitando por poco su ataque. Su enfrentamiento fue intenso,
cada uno involucrado en un juego mortal de movimiento y precisión. El fantasma, exasperado, exigió nuevamente el bisturí. Fansu logró defenderse cuando ella atacó, pero la criatura luego lanzó un mordisco violento a su cuello. En ese encuentro, huyeron a otra habitación, donde ella cambió su enfoque, atacando otra vez a un chico regordete, recreando la escena, un tablao inquietante de violencia y desesperación. Una vez más, ella arrebató el bisturí y desapareció en las sombras, moviéndose en otra dirección. Corrieron hacia la puerta del norte, llegando al hueco del ascensor, con la esperanza de que esto finalmente los condujera a su salvación. Pero allí estaba otra vez la bestia, forzando la apertura de la puerta y bloqueando su escape. La desesperación aumentó mientras intentaban abrir la puerta del sur, solo para verse atrapados por su astucia y agilidad. El patrón era implacable, cada intento de robar el bisturí traía consigo la certeza de la muerte. A pesar de su velocidad aterradora y tácticas letales, Fansu mantenía la capacidad de volver a la vida, aprendiendo con cada resurrección. Su mente funcionaba rápidamente, evaluando cada escenario y posible trayectoria. De alguna manera, sabía que el secreto para sobrevivir residía en prever sus movimientos, que ella era, de alguna forma, una extensión de su propio poder espiritual, quizás incluso vulnerable a su conciencia. Recordó un pasaje estrecho a su izquierda, una ruta más segura que había visto antes. Pero un impacto inmediato, casi instintivo, en su cuello le indicó que la muerte era inminente una vez más. Ya había experimentado esas 9 muertes, cada una reforzando la dura realidad, la única forma de avanzar era superarla. Guiado por esta intuición, condujo a sus compañeros por esa ruta, esperando que sus acciones pudieran cambiar el rumbo. En medio de su frenético escape, el fantasma volvió a aparecer, con la expresión distorsionada en una mueca de furia. Su enfoque implacable solo era igualado por la determinación de Fansu. Mientras avanzaban, Ao le advirtió, con la voz tensa de preocupación. Fansu respiró hondo, evaluando cuidadosamente su próximo movimiento. En ese momento, el fantasma volvió a lanzarse, con sus garras alcanzándolo. Con un movimiento rápido y experimentado, él esquivó su ataque, una escapatoria estrecha que pareció casi milagrosa. La frustración de ella era palpable, pero ella continuó su persecución con mayor ferocidad. La mente de Fansu corría rápidamente, había aprendido sus patrones de ataque y cada muerte había agudizado sus instintos. El sufrimiento que soportaba cada vez que ella lo atacaba solo contribuía a fortalecer su cuerpo y profundizar su comprensión espiritual. Al acercarse al final de su desesperado viaje, se prepararon para la confrontación final. Cada instinto le decía a Fansu que la clave para la supervivencia estaba al alcance de la mano, quizás en forma de ese pasadizo oculto o de un movimiento final y decisivo. La presencia del espectro se cernía detrás de ellos, implacable y cruel, sus ojos brillando con malicia. En ese momento, Ao se volvió, advirtiéndole una vez más que permaneciera alerta. Fansu asintió en reconocimiento, con sus sentidos agudizados. El espectro avanzó, con las garras extendidas, intentando derribarlo. Pero Fansu anticipó su movimiento, rodando hacia un lado justo a tiempo y evitando su agarre mortal. Sus feroces ojos se fijaron en él, incrédulos de que pudiera esquivarla. Su furia solo se intensificó, y continuó atacando implacablemente, dirigiéndose a sus puntos vitales. Sin embargo, Fansu había aprendido su ritmo. Cada vez que ella se acercaba, él esquivaba, contraatacando con movimientos rápidos y precisos. Sus intentos de superarlo se volvían cada vez más desesperados, pero su propia determinación era inquebrantable. Mientras tanto, Ao observaba cómo se desarrollaba la escena, desconcertado por la resistencia de Fansu. Era como si hubiera desbloqueado algún conocimiento secreto, la capacidad de predecir sus futuros ataques, de anticipar su estrategia. El dolor y la fatiga solo alimentaban su intuición, volviéndolo más agudo con cada encuentro. El espectro, ahora visiblemente frustrado, gruñó con rabia y enfado. La concentración de Fansu permanecía inquebrantable. Sabía que para realmente triunfar, necesitaba un momento decisivo, uno en el que pudiera volver contra ella su propia fuerza. Con ese pensamiento, evaluó su siguiente movimiento, esperando la oportunidad perfecta.
Cuando ella volvió a lanzarse hacia adelante, él se desplazó de un lado, desequilibrándola y aprovechando su vulnerabilidad momentánea. La batalla alcanzó un punto álgido, cada movimiento más frenético que el anterior. La naturaleza cruel e impredecible del espectro la hacía mortal, pero la maestría de Fansu en los patrones y su fortaleza interior lo mantenían a flote. Entendía que su poder se basaba en el caos y la malicia, pero también que la resistencia y la conciencia podían cambiar el curso. Este enfrentamiento continuo encapsulaba la esencia de su lucha, una batalla implacable por la supervivencia, la inteligencia y el control de sus miedos. Cada muerte, cada resurgir, era un paso hacia la comprensión de su verdadera naturaleza. Y aunque el camino estaba plagado de peligros y sufrimiento, la determinación inquebrantable de Fansu lo impulsaba hacia adelante, acercándose cada vez más a una resolución final. Al despertar la aterradora realidad, se acercó rápidamente a Fan y le preguntó qué había ocurrido. Fan respondió asegurándole que todo parecía funcionar con normalidad, según su percepción, afirmando que seguir el camino lógico era esencial para la supervivencia. Pero una duda inquietante persistía en su mente, porque observó que incluso el doctor había huido del lugar al ver el sitio. Ese detalle sugería que quizás esa no era la salida real, sino algo mucho más aterrador, tan aterrador que incluso ella, con su valor inquebrantable, tenía miedo. Una sensación ominosa se apoderó de él, como si estuviera frente a la mismísima boca de un abismo, una cima oscura que devora toda esperanza y luz. Los otros miembros del grupo continuaron preguntándose por qué nadie había huido, por qué habían decidido quedarse en su lugar. Uno de ellos se sentó, declarando que un pequeño descanso después de una experiencia tan angustiosa tal vez sería prudente. Tras un momento de reflexión, la persona tuvo una idea. Se levantó y pidió a todos que volvieran a ponerse de pie y retomaron su caminata cautelosa por los pasillos laberínticos del hospital. El silencio era opresivo, tan denso que llegaba a ahogar incluso el susurro más débil de sus propios pensamientos. Se acercó a una puerta de metal pesado, dudando por un instante mientras se preguntaba si correr hacia lo desconocido afuera era realmente lo más seguro. Cuando empezó a abrir la puerta, vaciló nuevamente, expresando sus dudas sobre arriesgarse a perderlo todo. Pero en lo más profundo sabía que la retirada era imposible, no tenían otra opción que avanzar en la oscuridad que les esperaba más allá. Sujetando el frío picaporte, tiró de la puerta y ésta se abrió, y las sombras lo devoraron por completo. En el interior, la visibilidad era nula. La oscuridad absoluta envolvía el espacio, tan densa que cualquier intento de ver era inútil. El silencio profundo solo fue interrumpido por el sonido de su propia respiración, su corazón latiendo dolorosamente en sus oídos. Era como si la noche hubiera consumido el camino que habían recorrido, sin dejar rastro alguno de su paso. La única opción era seguir adelante, sin importar el miedo que arañaba sus mentes. Con cada paso, parecía como si el tejido mismo del tiempo se hubiera desgarrado. El flujo habitual de segundos y minutos se distorsionaba, parecía que el pasillo se extendía hasta el infinito. La sensación de eternidad pesaba sobre él y el viaje se sentía como una eternidad. Después de lo que pareció una cantidad interminable de tiempo, un lapso sin fin que fusionaba pasado, presente y futuro en uno solo, finalmente vieron una luz tenue. Sus ojos se abrieron de golpe, y se encontró de pie frente a la entrada de la academia, un lugar que parecía irremediablemente familiar pero ominosamente alterado. Preguntas invadieron su mente, ¿habían logrado escapar realmente, o esto era simplemente otra ilusión? Sus compañeros se apresuraron a avanzar, con los rostros iluminados por el alivio y el triunfo. Uno de ellos, quizás el más joven, exclamó que finalmente habían escapado de su pesadilla. El deseo de dejar atrás ese lugar maldito los empujaba a moverse rápidamente, ansiosos por volver a la normalidad. Yao, otro miembro del grupo, llamó a Fan, instándole a correr más rápido también. Pero Fan Su, ya percibiendo que algo no estaba bien, echó un vistazo cauteloso hacia atrás. Lo único visible era su escuela y el hospital, pero ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Una sensación de inquietud se apoderó de él, no podía aceptar que hubieran escapado sin consecuencias. La idea de que los fantasmas, los fragmentos de sus miedos, simplemente hubieran desaparecido era demasiado desconcertante.
Si el hospital podía destruirse a sí mismo, ¿por qué permanecían las sombras de esos espíritus? ¿Cómo podía entender eso? Estaba atormentado por visiones de su esposa, con su rostro grabado en su memoria, y un pensamiento terrible echó raíces. Sabía que, para que ella muriera de esa manera, tenía que ser a manos suyas. La idea de que ella necesitaba ser asesinada lo llevó a un estado de franticidad. Tenía que verla de nuevo, encontrar algo de cierre. Su mente se llenó de imágenes inquietantes. Se encontraba de pie frente a un automóvil, temblando como si fuerzas ajenas a su control lo obligaran. Susurrándose a sí mismo que ella debía morir, que necesitaban ir a casa para poder acabar finalmente con su sufrimiento. Pero de repente, el conductor frenó bruscamente, sorprendiendo su ensueño oscuro. Ahora, sentado en el asiento del copiloto, el conductor murmuró en voz baja que ella no podía simplemente desaparecer así, que su ausencia era antinatural. El pánico lo invadió y corrió desesperadamente a su casa, ansioso por encontrarla. Subiendo las escaleras a toda prisa, ignoró las quejas del conductor por las tarifas impagas, considerándolas insignificantes en medio de su pánico. Al entrar en su casa, gritó hacia la nada, insistiendo en que ella no podía haberlo dejado así. Sin embargo, la casa parecía normal, tranquila, mundana, sin nada fuera de lo común. Revisó cada habitación con desesperación, pero no encontró rastro de ella. Colapsando en el suelo, murmuró que ella debió haber sido asesinada ya de 18 maneras, por sus propias manos en un pasado retorcido e imaginado. ¿Cómo podía seguir viviendo con este sufrimiento? La tortura infligida por el doctor fantasmal era una venganza. Había acumulado ira y dolor para enfrentarse a sus demonios, para terminar con los fantasmas que lo atormentaban. Pero ahora, todas las señales de esos espíritus habían desaparecido, dejándolo varado en un mundo sin amenaza espectral. Acostado en su cama, se preguntó a dónde habían ido toda su rabia y odio. ¿Qué sentido tenía la vida ahora? Sin sentimientos, sin venganza, ¿qué quedaba? De repente, un mensaje apareció en la pantalla de su teléfono. Le indicaba que revisara las noticias. Con el corazón latiendo con fuerza, desbloqueó el dispositivo y leyó sobre un incendio que azotaba el edificio de la academia. La llamarada era tan intensa que consumió todo lo que había en su interior. El informe mencionaba que más de 11 personas habían muerto, incluyendo varias figuras clave, entre ellas la famoso FSU. Una extraña sensación de emoción lo invadió. Se encontró divertido por la noticia. El informe detallaba que su cuerpo había sido descubierto, muerto, y que los incidentes misteriosos quizás no habían terminado después de todo. Parecía como si todo fuera un juego de esconder y buscar, un juego elaborado y siniestro destinado a mantenerlo intranquilo. Ahora estaba seguro de que quizás finalmente volvería a encontrar a su esposa. Su teléfono vibró con numerosos mensajes del jefe, exigiéndole que regresara al trabajo. Soltó una risa amarga. El jefe estaba muerto, pero sus órdenes seguían vigentes. Era irónico, a pesar de haber desaparecido, las instrucciones del jefe todavía llegaban a él. Entonces apareció un mensaje escalofriante, sangriento, macabro, que afirmaba que, solo porque no hablaba, no significaba que no supiera. Una fuerza inquietante emanaba del teléfono, formando un ojo ominoso que parecía observarle, radiando con una conciencia maligna. Le ordenaba que lo siguiera. Calmadamente, Fan agarró el ojo, diciéndole que dejara de poseer su teléfono. Estaba decidido a aferrarse a su único dispositivo. En cuanto lo hizo, la ilusión se rompió. La curiosidad ardía en su interior. ¿Qué nuevo misterio le esperaba? Se dirigió hacia las ruinas de la academia, ahora reducida a escombros humeantes. Con cuidado, inhaló el aire quemado, reconociendo en su olor la realidad. De repente, la vio a ella, una figura que reconoció de inmediato, de pie entre los escombros. Era Fei Fei, sonriendo ampliamente con emoción. Se acercó a él, tocándole suavemente el hombro y preguntando si todo era real. Comentó que se estaba volviendo bastante atrevido, pero luego, sin aviso, le agarró el brazo y se inclinó, revelando que conocía lo que había ocurrido. Justo cuando intentaba subir las escaleras, apareció otra figura, Ao. Se acercó con tono interrogante.
preguntando si los demás habían forzado a Fan a trabajar. Fan respondió que en realidad disfrutaba su trabajo, y preguntó dónde estaba el jefe. Ao señaló hacia la parte trasera de la sala, donde parecía estar el jefe, extrañamente inmune al caos que se desarrollaba a su alrededor. La compañía, como siempre, estaba en pleno apogeo, típica e indemne a la destrucción. Fan empezó a cuestionarse si lo que veía era real o solo una ilusión. Si el jefe todavía estaba allí, se preguntaba si el caos era auténtico o simplemente un truco de su mente. Cuando finalmente llegó junto al jefe, le preguntaron por qué guardaba silencio en el chat grupal. El jefe, imperturbable, respondió con irritación. Reprimió a Fan por llegar tarde y bromear acerca de las comisiones, incluso en la muerte. Fan, disgustado, murmuró que incluso muerto, la actitud del jefe era repulsiva. El jefe señaló acusadoramente, preguntando de qué estaba hablando, sobre la forma en que mencionaba la muerte. Luego le ordenó a Fan que hablara correctamente, recordándole que todavía estaba muy vivo. De repente, Fan sacó la arma del médico fantasma y la apuntó al jefe. El hombre gimió y colapsó. Una ligera sonrisa adornaba los labios de Fan, sabiendo que, por fin, el jefe ya no formaba parte de los vivos. Los empleados, testigos de esto, se levantaron todos y lo observaron en silencio. Fan se acercó a Ao, dándole una palmada tranquilizadora en el hombro y preguntándole qué había pasado. Pero de repente, el cuerpo de Ao comenzó a hincharse de manera antinatural, transformándose en algo grotesco. La escena cambió con velocidad alarmante. Fan se dio cuenta de que todos los cadáveres a su alrededor estaban malditos, sus cuerpos distorsionados por alguna fuerza oscura. Comenzó a concentrarse en acabar con su sufrimiento, decidido a destruir estos restos malditos. Cuando terminó, preguntó en voz alta quién podría haber sido responsable de tales atrocidades. ¿Realmente estaban satisfechos con su entretenimiento? ¿O era esto solo otra etapa de la pesadilla? Su mente se volvió confusa, ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. Finalmente, se encontró despertando, acostado en el suelo, rodeado de figuras retorcidas. Ellas le suplicaban, implorándole por la salvación. Entonces comprendió, toda esta pesadilla era un sueño. ¿O no? Las figuras retorcidas seguían luchando y gritando, su sufrimiento palpable, como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto en el caos. La frontera entre la realidad despierta y la pesadilla se desvaneció por completo, dejándolo atrapado en un mundo surrealista donde nada era seguro, y el tejido mismo de la existencia parecía frágil y al borde de romperse. A lo largo de este proceso, el enfoque sigue siendo fortalecer una comunidad donde la interacción sea sencilla pero significativa. Cada pequeño gesto, ya sea abstenerse de comentarios negativos, hacer clic en un pequeño icono de notificación o simplemente escuchar con atención, contribuye a un entorno colaborativo donde los creadores de contenido pueden prosperar y producir material aún más atractivo, interesante y entretenido para su audiencia. En esencia, el mensaje encapsula un recordatorio suave de que, a veces, las acciones mínimas pueden tener un efecto dominó importante. Al decidir abstenerse de ciertas interacciones negativas y en cambio participar de formas pequeñas y lúdicas, los espectadores se convierten en partes fundamentales de un ecosistema creativo, apoyando, motivando y fomentando el crecimiento de contenidos que brindan alegría y diversión a muchos. A medida que la música se desvanece, señalando el cierre de este breve pero sincero mensaje, el creador expresa su gratitud por la presencia del espectador, promoviendo un sentido de comunidad que trasciende las palabras. Sin alardes ni llamadas explícitas a la participación, el mensaje deja una impresión duradera, que cada pequeña acción cuenta en el gran tapiz de la expresión digital, y que el apoyo compartido, por sutil que sea, es la columna vertebral de los esfuerzos creativos que buscan entretener, informar e inspirar.